Muchos hombres creen que ser bueno es suficiente, que si ayudan, complacen y evitan conflictos, la vida eventualmente los recompensará. Creen que decir que sí siempre los hará valiosos, que sacrificarse sin medida los convertirá en personas respetadas y que poner a los demás primero es una señal de fortaleza. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la bondad sin inteligencia no es virtud, es vulnerabilidad. He aprendido que muchos hombres no están viviendo con principios, están viviendo con miedo a incomodar. Confunden ser buenos con ser pasivos, ser amables con ser débiles y ser aceptados con ser respetados. Cuando un hombre no aprende a pensar estratégicamente, a poner límites y a elegir cuándo dar y cuándo no, termina agotado, resentido y mal utilizado. Ser inteligente no significa ser cruel, significa ser consciente. Significa actuar con criterio, no con culpa. Significa entender que tu tiempo, tu energía y tu carácter son recursos finitos. El día que un hombre deja de vivir para agradar y empieza a vivir con inteligencia emocional y estratégica, recupera el control de su vida. Ya no reacciona, decide. Ya no se sacrifica sin sentido, invierte con propósito. Y ese cambio no lo vuelve peor persona, lo vuelve un hombre firme, respetado y dueño de sí mismo. La mayoría de los hombres empieza a desperdiciar su poder personal el día que decide que ser bueno es más importante que ser inteligente. He aprendido que esta confusión es una de las más costosas que existen, porque no se siente peligrosa al inicio. Al contrario, se siente correcta. El hombre ayuda, cede, escucha, se adapta, evita conflictos, suaviza su postura y prioriza la comodidad ajena. Y durante un tiempo, todo parece funcionar, hasta que un día se da cuenta de que vive cansado, resentido y sin dirección clara. Ser bueno sin inteligencia es vivir reaccionando. Es decir que sí por miedo a decepcionar. Es justificar abusos en nombre de la empatía. He aprendido que muchos hombres creen que están siendo nobles cuando en realidad están evitando la incomodidad de poner límites. No quieren parecer duros, egoístas o fríos, pero esa evitación tiene un precio. Cada vez que un hombre traiciona su criterio para agradar, pierde un poco de respeto propio, y cuando el respeto propio se erosiona, la vida empieza a desordenarse. Ser inteligente no significa dejar de ser bueno, significa dejar de ser ingenuo. He aprendido que la inteligencia aplicada a la vida empieza con una pregunta simple y brutal: ¿esto me conviene o me está drenando? El hombre que no se hace esta pregunta vive al servicio de demandas ajenas. El que se la hace empieza a distinguir entre dar por elección y ceder por culpa. Esa distinción cambia todo. Muchos hombres fueron educados para ser correctos, no para ser estratégicos. Les enseñaron a portarse bien, no a pensar a largo plazo. He aprendido que esta educación incompleta produce hombres obedientes, pero no libres, hombres que cumplen pero no dirigen, que ayudan pero no avanzan, que hacen lo correcto para otros pero descuidan lo esencial para sí mismos. Ser bueno sin inteligencia también crea resentimiento silencioso. El hombre da y da, esperando que algún día alguien lo valore, lo reconozca o le devuelva el esfuerzo. Cuando eso no ocurre, se siente usado. He aprendido que ese resentimiento no viene de los demás, viene de no haberte respetado a ti mismo, de haber dado más de lo que querías dar, de no haber puesto límites cuando sabías que debías hacerlo. Empezar a ser inteligente implica aceptar que no todos merecen el mismo acceso a ti, que no todas las batallas son tuyas, que no toda petición es justa. He aprendido que el hombre inteligente selecciona, decide a qué da su tiempo, su energía y su compromiso. No porque sea frío, sino porque entiende que su vida tiene un propósito que no puede diluirse en complacer a todos. Este cambio incomoda. El entorno lo nota. Algunos se molestan cuando dejas de decir que sí, otros se confunden cuando empiezas a pensar antes de actuar. He aprendido que esta incomodidad es una señal clara de crecimiento, porque cuando un hombre deja de ser manipulable, deja de ser cómodo para los demás, y eso no es un problema, es una consecuencia natural de vivir con criterio. Ser inteligente también significa aprender a decir no sin justificarte de más. No desde el enojo, sino desde la claridad. He aprendido que el hombre que se explica demasiado todavía busca aprobación. El que decide con firmeza no necesita convencer. Sabe por qué elige lo que elige. Y esa seguridad interna cambia la forma en que el mundo lo trata. Dejar de ser solo bueno es recuperar tu autoridad personal, es pasar de reaccionar a dirigir, de sacrificarte sin sentido a invertir con intención. He aprendido que el hombre que combina bondad con inteligencia se vuelve sólido, ayuda cuando decide ayudar, cede cuando elige ceder, pero nunca se traiciona para ser aceptado. Este es el primer quiebre real.
Entender que agradar no es lo mismo que vivir bien, que ser correcto no garantiza una vida con sentido, que la inteligencia aplicada a tu carácter no te hace peor persona, te hace un hombre completo. Y el día que un hombre entiende esto, deja de vivir a la defensiva y empieza por fin a construir una vida que no depende de la culpa, sino del criterio. La mayoría de los hombres que vive intentando ser bueno no se da cuenta de que está renunciando a algo fundamental, su capacidad de decidir con firmeza. He aprendido que cuando tu prioridad es agradar, tus decisiones dejan de ser tuyas, se vuelven reacciones a expectativas ajenas. Dices lo que suena correcto, haces lo que se espera y evitas lo que podría incomodar. Y así, poco a poco, tu vida deja de responder a tu criterio y empieza a responder a la presión externa. Ser bueno sin inteligencia te entrena para justificarte. Te explicas demasiado, te disculpas por adelantado y suavizas tus límites para no parecer duro. He aprendido que esa necesidad constante de explicar es una señal de inseguridad interna. El hombre que actúa con inteligencia no necesita largas justificaciones porque sabe por qué hace lo que hace, no busca permiso, decide y asume. Muchos hombres confunden empatía con autoabandono. Escuchan a todos, consideran a todos, pero nunca se consideran a sí mismos. He aprendido que esa forma de vivir no es generosa, es desequilibrada. La empatía sin límites termina agotando. El hombre empieza a dar desde la obligación y no desde la elección. Y cuando dar deja de ser elección, deja de ser virtud. Ser inteligente implica reconocer que ayudar a todos no es posible ni deseable. He aprendido que el hombre que intenta salvar a todos termina sin salvarse a sí mismo. No todas las personas están dispuestas a cambiar, a crecer o a asumir responsabilidad. Dar energía a quien no la valora no es bondad, es desperdicio. La inteligencia te permite distinguir entre ayudar y habilitar. Este cambio exige abandonar una idea cómoda, que ser bueno te protegerá del conflicto. He aprendido que el conflicto es inevitable cuando empiezas a vivir con criterio. Algunas personas se molestarán cuando pongas límites, otras intentarán hacerte sentir culpable, y ahí es donde se prueba si realmente estás dispuesto a ser inteligente. Porque la inteligencia no evita el conflicto, lo gestiona con firmeza y calma. Ser bueno sin inteligencia también te vuelve predecible. Los demás saben que cederás, que entenderás, que te adaptarás. He aprendido que esa previsibilidad invita al abuso incluso sin mala intención. El hombre que siempre está disponible pierde valor en su propio sistema. El hombre que se vuelve selectivo recupera respeto, empezando por el suyo. Empezar a ser inteligente no significa volverte frío o distante, significa volverte claro. He aprendido que la claridad reduce dramas innecesarios. Cuando tus límites son firmes, los demás saben a qué atenerse. No hay confusión, no hay resentimiento acumulado. La inteligencia bien aplicada crea relaciones más sanas, no más duras. Muchos hombres temen que al dejar de ser siempre buenos se queden solos. He aprendido que ese miedo revela una verdad incómoda. Algunas relaciones existen solo mientras tú cedes. Cuando dejas de hacerlo, se caen. Y aunque eso duele, también libera. El hombre que vive rodeado solo de quienes se benefician de su complacencia no está acompañado, está rodeado. Ser inteligente también implica elegir batallas. No todo merece tu energía, no todo requiere una respuesta inmediata. He aprendido que el hombre que reacciona a todo vive agotado. El que selecciona con criterio conserva fuerza para lo que realmente importa. Esa selección no es indiferencia, es enfoque. En esta etapa, el hombre empieza a notar algo importante. Cuando deja de actuar desde la culpa, su energía se estabiliza. Ya no vive drenado. Ya no siente que siempre está dando más de lo que recibe. He aprendido que este equilibrio interno es una señal clara de que la inteligencia está reemplazando a la complacencia. Dejar de ser solo bueno es recuperar tu centro. Es dejar de moverte según la emoción del momento y empezar a moverte según una dirección clara. He aprendido que el hombre que combina bondad con inteligencia no pierde humanidad, gana autoridad. Y esa autoridad no se impone, se percibe. Este es el punto donde muchos se detienen porque incomoda. Porque ser inteligente exige responsabilidad. Ya no puedes culpar a otros por cómo te tratan. Si pones límites, eliges. Si no los pones, también eliges. Y cuando un hombre entiende que siempre está eligiendo, deja de vivir a la deriva y empieza a vivir con intención. La inteligencia aplicada a tu carácter no te vuelve menos bueno, te vuelve más justo contigo mismo. Y cuando un hombre aprende a ser justo consigo,
Deja de sacrificarse sin sentido y empieza a construir una vida donde la bondad no es una debilidad, sino una decisión consciente respaldada por criterio, firmeza y respeto propio. La mayoría de los hombres que empieza a ser más inteligentes se enfrenta a una resistencia interna inesperada: la culpa. He aprendido que dejar de ser excesivamente bueno activa una voz interna que dice que estás fallando moralmente, que te estás volviendo egoísta o que estás traicionando quien eras. Esa voz no aparece porque estés haciendo algo mal, aparece porque durante años entrenaste tu identidad alrededor de la aprobación. Y cuando rompes ese patrón, la mente protesta. Ser bueno sin inteligencia crea una identidad frágil. El hombre se define por lo que da, por lo útil que es para otros, por lo poco que incomoda. He aprendido que cuando empiezas a poner límites, esa identidad se tambalea. Ya no eres el que siempre está, el que entiende todo, el que no complica, y eso genera una sensación de vacío momentáneo. No porque estés perdiendo valor, sino porque estás reconstruyendo tu centro. Muchos hombres retroceden aquí. Vuelven a decir que sí. Vuelven a ceder. Vuelven a sacrificarse para recuperar la sensación de ser necesarios. He aprendido que esa necesidad de ser necesario es una forma sofisticada de dependencia. El hombre no está dando por convicción, está dando para sentirse válido, y cuando su valor depende de la utilidad, su vida queda en manos de otros. Empezar a ser inteligente implica aprender a tolerar la incomodidad de no gustar. He aprendido que esta es una habilidad clave que casi nadie desarrolla conscientemente. El hombre quiere ser visto como bueno, correcto, admirable. Pero vivir buscando esa imagen lo convierte en prisionero. El día que acepta que no todos van a estar de acuerdo con él, recupera libertad mental. Ya no actúa para ser aprobado, actúa para ser coherente. Ser inteligente también exige revisar con honestidad tus motivaciones. ¿Ayudas porque eliges hacerlo o porque temes el rechazo? ¿Cedes porque lo consideras justo o porque no sabes sostener un no? He aprendido que estas preguntas separan la bondad real de la complacencia disfrazada. La bondad real nace de la fuerza, la complacencia nace del miedo. En esta etapa, el hombre empieza a notar algo importante. Cuando deja de explicar tanto sus decisiones, su mente se calma. Ya no está justificándose internamente todo el día. He aprendido que la justificación constante es agotadora porque implica que todavía estás pidiendo permiso. El hombre inteligente decide y asume. No necesita convencer a nadie de su derecho a elegir. También cambia la forma en que otros te tratan. Algunos se ajustan, otros se alejan. He aprendido que esta selección natural es inevitable. El hombre que empieza a vivir con criterio deja de ser compatible con dinámicas basadas en la manipulación o la culpa. Y aunque perder ciertas relaciones duele, mantenerlas habría costado algo peor: tu respeto propio. Ser inteligente no significa cerrarte emocionalmente, significa regular el acceso a ti. He aprendido que no todo el mundo merece tu tiempo profundo, tu energía emocional o tu compromiso. El hombre que entrega todo indiscriminadamente se vacía. El que selecciona se fortalece. Y desde esa fortaleza, su bondad se vuelve sostenible. En este punto el hombre empieza a recuperar algo que había cedido sin darse cuenta: autoridad interna. Ya no pregunta tanto qué debería hacer, se pregunta qué es coherente con la vida que quiere construir. He aprendido que esta autoridad no se grita ni se impone, se siente, y cuando se siente las decisiones se vuelven más simples. Muchos hombres temen que al ser más inteligentes se vuelvan duros. He aprendido que ocurre lo contrario. El hombre que se respeta a sí mismo deja de acumular resentimiento. Ya no da esperando algo a cambio. Da cuando quiere y se retira cuando debe. Esa claridad lo vuelve más estable emocionalmente, no más frío. Dejar de ser solo bueno y empezar a ser inteligente es un proceso de duelo. Duelo por la versión de ti que se sacrificaba para ser aceptada. He aprendido que ese duelo es necesario, porque al otro lado aparece una versión más completa. Alguien que puede ser amable sin ser ingenuo, generoso sin ser explotado, firme sin ser cruel. Y cuando un hombre llega aquí, algo queda claro: la bondad que nace del miedo te debilita, pero la bondad que nace del criterio te fortalece. Y esa diferencia no solo cambia cómo te tratan los demás, cambia cómo te tratas tú. Porque por primera vez, tu vida deja de girar alrededor de agradar y empieza a girar alrededor de respetarte. La mayoría de los hombres que ha llegado hasta aquí empieza a enfrentar una consecuencia inevitable de dejar de ser solo bueno: el silencio incómodo. He aprendido que cuando dejas de complacer, dejas de ser constantemente requerido. Ya no te buscan igual, ya no te piden tanto, ya no eres el recurso automático. Y ese silencio
Para quien construyó su valor en ser necesario, se siente como pérdida. Pero en realidad es espacio. Espacio para pensar, para decidir y para reconstruirte desde otro lugar. Ser bueno sin inteligencia te mantiene rodeado, pero disperso. Ser inteligente te deja más solo, pero más centrado. He aprendido que muchos hombres confunden soledad con abandono. No entienden que hay una soledad fértil, una soledad que ordena. Es la soledad del hombre que ya no vive reaccionando a demandas externas. Y aunque al inicio incomoda, es en ese silencio donde se recupera la claridad. En esta etapa, aparece una pregunta profunda. ¿Quién eres cuando ya no estás resolviendo problemas ajenos? He aprendido que muchos hombres nunca se lo preguntan porque siempre están ocupados siendo útiles. Cuando esa utilidad disminuye, surge una ansiedad extraña. No sabes en qué enfocarte porque durante años tu enfoque estuvo afuera. Aprender a dirigirlo hacia adentro es un proceso incómodo, pero necesario. Ser inteligente implica asumir que no todas las relaciones sobrevivirán a tu cambio. He aprendido que algunas personas no quieren una versión más firme de ti, quieren la versión accesible, disponible y sacrificable. Y cuando esa versión desaparece, la relación se resiente, no porque tú hayas cambiado para mal, sino porque la dinámica ya no les conviene. Aceptar esto duele, pero libera. En este punto, muchos hombres sienten la tentación de suavizar de nuevo sus límites para recuperar cercanía. He aprendido que esa tentación es peligrosa, porque no nace del amor, nace del miedo a estar solo. El hombre que vuelve a traicionarse para no sentirse aislado prolonga su conflicto interno. El que atraviesa esa soledad construye una base mucho más sólida. Ser inteligente también significa aprender a estar cómodo con el desacuerdo. No todos van a entender tus decisiones, algunos las juzgarán, otros las minimizarán. He aprendido que el hombre que necesita aprobación constante nunca será libre. El que aprende a tolerar el desacuerdo sin endurecerse desarrolla una fortaleza emocional rara y poderosa. Aquí ocurre algo importante. Empiezas a escuchar tu propia voz con más claridad. Ya no está ahogada por opiniones, demandas y expectativas. He aprendido que esta voz interna no grita, orienta. No impone, aclara. Y cuanto más espacio le das, más fácil se vuelve decidir. El hombre deja de dudar tanto porque ya no está dividido internamente. Ser bueno sin inteligencia te mantiene en movimiento constante. Ser inteligente te obliga a detenerte, a evaluar, a elegir con intención. He aprendido que esta pausa es clave, porque en ella se redefine tu vida. Empiezas a preguntarte qué relaciones merecen tu energía, qué proyectos valen tu esfuerzo y qué hábitos ya no encajan con quien te estás convirtiendo. Muchos hombres temen que este proceso los vuelva fríos. He aprendido que ocurre lo contrario. El hombre que deja de dar por culpa empieza a dar por convicción. Su ayuda ya no nace del miedo, nace del criterio. Y eso la vuelve más limpia, más poderosa y más respetada. No ayuda para evitar rechazo, ayuda porque eligió hacerlo. En esta etapa la inteligencia empieza a ordenar tu calendario, tus conversaciones y tus decisiones. Dices menos sí, pero los sí que das son firmes. Dices no con más calma, sin necesidad de explicarte en exceso. He aprendido que esta coherencia reduce el caos mental. El hombre deja de sentirse tironeado por todo y empieza a moverse con dirección. Dejar de ser solo bueno también revela algo incómodo. Algunas personas se beneficiaban de tu falta de límites. He aprendido que reconocer esto puede generar enojo o tristeza. Pero también genera claridad. Ya no te preguntas por qué te sientes usado. Ahora entiendes cómo lo permitiste, y esa comprensión no te culpa, te devuelve el control. Este es un punto de no retorno. Porque una vez que experimentas lo que es vivir con criterio, no puedes fingir que no lo sabes, ya no puedes volver a decir que así eres, ahora sabes que puedes elegir distinto, y ese conocimiento te obliga a ser más responsable contigo mismo. La inteligencia aplicada a tu carácter empieza a darte algo que la bondad ingenua nunca pudo: estabilidad interna. Ya no vives drenado, ya no te explicas todo el tiempo, ya no te sacrificas esperando reconocimiento. Empiezas a vivir desde un centro firme. Y cuando un hombre llega aquí, aunque el camino siga siendo exigente, algo cambia para siempre. Deja de vivir para ser aceptado y empieza a vivir para ser coherente. Y esa coherencia sostenida es lo que convierte a un hombre bueno en un hombre verdaderamente respetable, libre y dueño de su vida.
La mayoría de los hombres que ha llegado a este punto empieza a descubrir algo que nunca le enseñaron. Ser inteligente también significa aprender a decepcionar sin volverte cruel. He aprendido que muchos hombres siguen siendo buenos en exceso porque temen el dolor de decepcionar a otros, confunden decepcionar con fallar moralmente. Pero la verdad es que decepcionar es inevitable cuando empiezas a vivir con criterio, no porque estés haciendo algo mal, sino porque ya no estás disponible para todo ni para todos. Ser bueno sin inteligencia te lleva a cargar expectativas ajenas como si fueran obligaciones. He aprendido que el hombre termina viviendo para cumplir promesas que nunca hizo conscientemente. Promesas implícitas, expectativas no habladas, roles que otros asumieron sin preguntarte, y cuando decides dejar de sostenerlos, aparece la culpa. Pero esa culpa no es señal de error, es señal de ruptura de un patrón antiguo. En esta etapa, el hombre empieza a entender algo crucial. No todos los problemas que llegan a ti son tu responsabilidad. He aprendido que muchos hombres inteligentes emocionalmente fracasan porque no aplican inteligencia estratégica. Escuchan, apoyan, acompañan, pero no delimitan. Se convierten en contenedores de cargas ajenas hasta quedar vacíos. Ser inteligente es saber cuándo acompañar y cuándo retirarte sin sentirte culpable. Aquí también se redefine el concepto de lealtad. He aprendido que muchos hombres son leales a otros pero desleales consigo mismos. Sostienen relaciones, acuerdos y dinámicas que los desgastan porque siempre ha sido así. Pero la lealtad que te destruye no es virtud, es miedo al cambio. El hombre que empieza a ser inteligente aprende que la primera lealtad es hacia su criterio y su dignidad. Ser inteligente en esta fase también implica dejar de rescatar constantemente a los demás. He aprendido que ayudar no siempre es intervenir. A veces, la ayuda más inteligente es permitir que el otro enfrente las consecuencias de sus decisiones. El hombre que rescata todo el tiempo no empodera, debilita y, sin darse cuenta, se vuelve imprescindible para problemas que nunca se resuelven. Muchos hombres sienten miedo aquí, miedo a volverse fríos, a perder humanidad. He aprendido que ese miedo viene de no distinguir entre firmeza y dureza. La firmeza es clara y estable. La dureza es defensiva y reactiva. El hombre inteligente desarrolla firmeza. No grita, no humilla, no castiga. Simplemente no cruza líneas que ya decidió no cruzar. En esta etapa, la vida empieza a sentirse más ligera. No porque haya menos responsabilidades, sino porque hay menos carga innecesaria. He aprendido que el agotamiento crónico de muchos hombres no viene del trabajo duro, viene de vivir sin límites, de cargar lo que no les corresponde. Cuando empiezas a elegir con inteligencia, tu energía se ordena. Ser bueno sin inteligencia te deja lleno de buenas intenciones y pocos resultados propios. Ser inteligente te permite construir. He aprendido que el hombre que se respeta a sí mismo empieza a invertir su energía donde hay reciprocidad, crecimiento o sentido. Ya no se pierde en relaciones, tareas o dinámicas que no llevan a ningún lado. Aquí también ocurre algo importante, empiezas a confiar más en ti. Ya no dudas tanto. Ya no te preguntas constantemente si hiciste lo correcto. He aprendido que esta confianza nace de la coherencia. Cuando tus decisiones reflejan tu criterio, la mente se calma, el ruido interno baja. El hombre deja de sentirse dividido. Muchos hombres descubren en esta fase que su bondad anterior estaba mezclada con miedo. Miedo al rechazo, a la soledad, a no ser querido. He aprendido que reconocer esto no te hace débil, te hace libre. Porque una vez que ves el miedo puedes dejar de obedecerlo. Y cuando dejas de obedecerlo recuperas control sobre tu vida. Dejar de ser solo bueno y empezar a ser inteligente te lleva a una forma nueva de respeto. No el respeto forzado, sino el respeto natural que surge cuando los demás perciben que no te traicionas, que no te mueves por culpa, que no estás disponible para el abuso emocional. Ese respeto no se exige, se irradia. En este punto, el hombre ya no busca ser entendido por todos, busca ser coherente consigo mismo. Y aunque eso reduzca su círculo, fortalece su centro. Porque al final vivir con inteligencia no es vivir para agradar menos, es vivir con verdad. Y un hombre que vive con verdad, aunque incomode, deja de ser manipulable y empieza a ser verdaderamente libre. La mayoría de los hombres que llega a esta fase empieza a notar algo que antes no veía con claridad. Ser inteligente también implica aprender a sostener la incomodidad sin huir de ella. He aprendido que muchos hombres ponen límites por un momento, toman una decisión firme, y luego retroceden no porque estuvieran equivocados, sino porque no soportan la tensión que viene después. La mirada ajena, el silencio incómodo, la desaprobación sutil. Y ahí es donde se prueba si la inteligencia es real o solo un impulso pasajero.
Ser bueno sin inteligencia te mantiene emocionalmente regulado a corto plazo, pero vacío a largo plazo. Ser inteligente desregula al inicio, pero ordena con el tiempo. He aprendido que este desorden inicial es inevitable. Cuando cambias patrones, tu sistema interno protesta. Te preguntas si exageraste, si fuiste injusto, si deberías haber cedido un poco más. Pero la mayoría de esas dudas no vienen de la razón. Vienen del hábito de complacer. En esta etapa, el hombre empieza a enfrentar un miedo profundo. El miedo a ser visto como el problema. He aprendido que durante años fuiste el que entendía, el que se adaptaba, el que no hacía ruido. Cuando dejas de hacerlo, el sistema se ajusta señalándote, y si no estás preparado, puedes confundir esa resistencia externa con una señal de que estás equivocado, pero no lo es. Es simplemente el costo de cambiar tu posición. Ser inteligente aquí significa aprender a observar sin reaccionar, no justificarte, no atacar, no retroceder. He aprendido que la verdadera firmeza no necesita defensa constante. El hombre que se defiende todo el tiempo todavía busca aprobación. El que sostiene su postura en silencio ha integrado su decisión, y esa integración se siente como calma, no como rigidez. Muchos hombres fracasan en esta fase porque quieren resultados inmediatos, quieren que los respeten al instante, que los entiendan, que valoren su cambio. He aprendido que eso rara vez ocurre rápido. Al inicio, el cambio incomoda. Pero con el tiempo algo se reorganiza. Las personas se ajustan o se alejan, y ambas cosas son parte del proceso. El respeto verdadero no se negocia, se consolida. Ser inteligente también implica dejar de sobreexplicarte a ti mismo. He aprendido que cuando repites mentalmente por qué hiciste algo, suele ser porque aún no lo has aceptado del todo. El hombre que confía en su criterio no necesita narrarse su decisión una y otra vez. La acepta, la sostiene y sigue adelante. Esa simplicidad mental libera una enorme cantidad de energía. En esta etapa, el hombre empieza a descubrir qué tan condicionado estaba por la validación externa. Cada vez que duda, cada vez que se siente culpable, puede rastrear el origen, el deseo de seguir siendo visto como bueno. He aprendido que mientras ese deseo dirija tus decisiones, nunca serás realmente inteligente, porque la inteligencia exige independencia emocional. Ser bueno sin inteligencia te convierte en alguien predecible. Ser inteligente te vuelve menos accesible, pero más sólido. He aprendido que esta solidez no grita, no amenaza, no se impone, se percibe. Se nota en cómo respondes, en cómo decides, en cómo no te explicas de más. Y esa percepción cambia dinámicas sin que tengas que forzarlas. Aquí también aparece un cansancio distinto, el cansancio de sostener una versión nueva de ti mientras la antigua aún intenta reaparecer. He aprendido que esto es normal. Estás dejando de ser alguien que se define por agradar y convirtiéndote en alguien que se define por criterio. Ese tránsito no es cómodo, pero es honesto. Y la honestidad siempre cuesta antes de liberar. Ser inteligente en esta fase implica aceptar que no todos te van a entender y que no es tu trabajo hacer que lo hagan. He aprendido que cuando dejas de intentar ser comprendido por todos, empiezas a comprenderte mejor a ti. Y esa comprensión interna es la base de toda autoridad personal real. El hombre que persevera aquí desarrolla algo que antes no tenía: estabilidad interna. Ya no sube y baja según la reacción ajena. Ya no se siente culpable por proteger su tiempo. Ya no duda tanto de sus decisiones. He aprendido que esta estabilidad es una señal clara de madurez. No emocional en el sentido blando, sino madurez de carácter. Dejar de ser solo bueno y sostener la inteligencia no es un acto único, es una práctica diaria. Es elegirte incluso cuando incomoda. Es no volver atrás solo para sentirte aceptado. Es permitir que el mundo se reajuste mientras tú permaneces firme. Y cuando un hombre logra atravesar esta etapa sin traicionarse, algo queda claro: ya no vive para ser aprobado. Vive para ser coherente. Y esa coherencia sostenida en el tiempo no solo cambia cómo lo tratan los demás, cambia algo mucho más importante: la forma en que se mira a sí mismo. La mayoría de los hombres que sostiene este cambio empieza a experimentar algo que no esperaba: una claridad incómoda sobre su pasado. He aprendido que cuando dejas de ser solo bueno y empiezas a ser inteligente, empiezas a ver con nitidez cuántas veces cediste cuando no querías, cuántas veces callaste cuando debías hablar y cuántas decisiones tomaste por miedo y no por criterio. Esa claridad duele porque elimina la narrativa cómoda de que hiciste lo mejor que pudiste. Te muestra que muchas veces hiciste lo más fácil. Desperdiciar esta etapa sería usar esa claridad para castigarte. He aprendido que muchos hombres se vuelven duros consigo mismos cuando despiertan.
Se reprochan años perdidos, límites no puestos, oportunidades cedidas. Pero la inteligencia real no se usa para humillarte, se usa para corregir. El hombre que se queda atrapado en la culpa sigue viviendo en el pasado. El que aprende de él empieza a usar el presente con más firmeza. Aquí ocurre algo fundamental. Empiezas a diferenciar entre responsabilidad y culpa. He aprendido que la culpa paraliza, mientras que la responsabilidad ordena. La culpa te mantiene mirando atrás, la responsabilidad te obliga a decidir hacia adelante. El hombre inteligente asume su parte sin dramatizar. No se justifica, pero tampoco se destruye. Simplemente corrige. En esta fase, también se revela un patrón profundo. Muchas de tus decisiones pasadas no fueron tomadas para construir tu vida, sino para mantener la paz. He aprendido que mantener la paz a costa de tu criterio no es virtud, es evasión. Evitas el conflicto externo creando un conflicto interno permanente. Y ese conflicto, sostenido en el tiempo, desgasta más que cualquier discusión honesta. Ser inteligente aquí significa aceptar que no puedes cambiar lo que toleraste antes, pero sí puedes decidir qué no volverás a tolerar. He aprendido que este cambio de enfoque es clave. El hombre que se queda lamentando su historia sigue siendo rehén de ella. El que establece nuevos límites empieza a escribir otra. En esta etapa, muchos hombres descubren que su bondad excesiva era una forma de control. Controlar cómo los percibían, cómo reaccionaban los demás, cómo se sentía el ambiente. He aprendido que esto es difícil de admitir porque suena contradictorio, pero intentar agradar a todos es otra forma de manipulación, aunque sea inconsciente. La inteligencia te obliga a soltar ese control y aceptar la incertidumbre. Aquí también se redefine la idea de ser una buena persona. He aprendido que ser buena persona no es evitar el conflicto, es actuar con integridad incluso cuando el conflicto aparece. No es decir sí siempre, es decir la verdad con respeto. No es sacrificarte, es elegir con coherencia. El hombre que entiende esto deja de actuar desde el miedo a quedar mal. Ser inteligente en esta fase también implica revisar tus compromisos actuales con honestidad brutal. ¿Cuáles elegiste conscientemente y cuáles aceptaste por inercia? He aprendido que muchos hombres viven atrapados en compromisos que ya no representan quiénes son, pero lo sostienen por costumbre. Revisarlos no significa romperlo todo, significa decidir qué merece seguir existiendo. Esta revisión interna puede generar una sensación de vacío temporal. He aprendido que ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio que antes estaba ocupado por expectativas ajenas, por roles impuestos, por obligaciones no elegidas. El hombre que huye de ese vacío vuelve a llenarlo con lo mismo de siempre. El que lo atraviesa, descubre que quiere construir de verdad. En esta etapa, el hombre empieza a elegir con más lentitud, pero con más peso. Ya no decide rápido para agradar. Piensa, evalúa, siente la coherencia interna y luego actúa. He aprendido que esta lentitud no es duda, es respeto por su propio criterio. Y ese respeto cambia la calidad de sus decisiones. Dejar de ser solo bueno y sostener la inteligencia aquí significa aceptar que tu vida ya no será tan cómoda, pero será más honesta. Habrá menos aplausos inmediatos, pero más paz interna. Menos aprobación externa, pero más alineación. He aprendido que esa alineación es lo que permite mirar tus decisiones sin vergüenza. El hombre que atraviesa esta fase deja de preguntarse si los demás lo consideran bueno. Empieza a preguntarse si se considera digno de confianza a sí mismo. Y cuando la respuesta empieza a ser sí, algo se estabiliza profundamente. Porque al final, la inteligencia aplicada al carácter no busca borrar el pasado, busca aprender de él. No busca convertirte en alguien duro, busca convertirte en alguien íntegro. Y el hombre que llega aquí ya no vive para ser aprobado ni para compensar errores antiguos. Vive para honrar el criterio que tardó tanto en construir, y esa elección, sostenida día tras día, es lo que transforma de verdad su forma de vivir. La mayoría de los hombres que llega a esta etapa empieza a sentir una transformación silenciosa pero profunda. Ya no necesita reaccionar para afirmarse. He aprendido que antes, cuando era solo bueno, reaccionabas rápido para mantener armonía. Ahora, al ser inteligente, aprendes a pausar. Esa pausa no es indecisión, es dominio. Es el espacio entre el estímulo y tu respuesta donde por fin aparece tu criterio real. Ser inteligente aquí implica algo difícil. Aceptar que no todos los vínculos estaban basados en respeto, sino en acceso. He aprendido que cuando reduces el acceso, cuando ya no estás disponible para todo ni para todos, algunas relaciones se enfrían. Y aunque eso duele, también revela una verdad incómoda. Muchas dinámicas se sostenían porque tú cedías, no porque hubiera equilibrio. Ver eso no te hace frío, te hace lúcido. En esta fase, el hombre empieza a vivir con menos urgencia emocional.
Ya no siente la necesidad de corregir malentendidos inmediatamente, de defender su imagen o de aclarar cada gesto. He aprendido que esta calma nueva no es apatía, es seguridad interna. Cuando sabes quién eres y por qué decides lo que decides, la ansiedad por ser entendido disminuye. No porque no te importe, sino porque ya no dependes de ello. Ser bueno sin inteligencia te entrenó para anticiparte a las necesidades ajenas. Ser inteligente te entrena para anticiparte a las consecuencias de tus decisiones. He aprendido que esta diferencia es enorme. Empiezas a pensar a largo plazo, a evaluar qué permites hoy y qué estás enseñando con eso para mañana. El hombre inteligente entiende que cada límite puesto educa, y cada límite no puesto también. Aquí aparece una tentación sutil: usar la inteligencia como escudo emocional, volverte distante, irónico o cerrado para no volver a sentirte usado. He aprendido que ese giro es comprensible, pero peligroso. Porque la inteligencia no es cerrar el corazón, es regularlo. El hombre verdaderamente inteligente no se endurece, se vuelve selectivo, mantiene la sensibilidad, pero ya no la expone sin criterio. En esta etapa también se redefine el concepto de fortaleza. Antes creías que ser fuerte era aguantar. He aprendido que aguantar sin elegir no es fortaleza, es resistencia pasiva. La fortaleza real aparece cuando eliges conscientemente qué carga sostener y cuáles soltar. El hombre fuerte no es el que soporta todo, es el que decide qué vale la pena soportar. Muchos hombres empiezan a notar que su energía cambia, no porque hagan menos cosas, sino porque hacen menos cosas que no quieren hacer. He aprendido que esta diferencia es radical. La energía no se recupera durmiendo más, se recupera viviendo con coherencia. Cada vez que dices sí a algo que no respetas, pierdes energía. Cada vez que te eliges con claridad, la recuperas. Ser inteligente aquí también significa aceptar que no todas las decisiones traerán alivio inmediato. Algunas traerán tensión, otras, incomodidad prolongada. He aprendido que el hombre que huye de esa tensión vuelve a patrones antiguos. El que la sostiene desarrolla carácter. Y el carácter no se construye con decisiones fáciles, sino con decisiones correctas sostenidas en el tiempo. En esta fase, el hombre deja de verse como alguien que debe adaptarse a todo y empieza a verse como alguien que establece condiciones, no condiciones arbitrarias, sino condiciones coherentes con su vida. He aprendido que esta transición cambia la forma en que te perciben los demás. No porque te vuelvas autoritario, sino porque te vuelves consistente, y la consistencia genera respeto silencioso. Ser inteligente también implica aprender a perder sin dramatizar. Perder relaciones que ya no encajan, perder roles que ya no representan quién eres, perder la imagen de el bueno de siempre. He aprendido que estas pérdidas no te quitan valor, te devuelven espacio. Espacio para construir algo más alineado con tu criterio actual. Aquí ocurre algo clave. Empiezas a confiar más en tu silencio que en tus explicaciones. Ya no necesitas convencer. He aprendido que cuando una decisión es correcta para ti, no necesita adornos. Se sostiene sola. El hombre que explica demasiado todavía duda. El que confía actúa y deja que el tiempo acomode lo demás. Esta etapa marca una frontera clara. Ya no puedes volver a vivir desde la ingenuidad, ya no puedes fingir que no sabes. He aprendido que este punto no es cómodo, pero es definitivo. Porque ahora sabes que puedes vivir con inteligencia sin perder humanidad, con firmeza sin crueldad, con bondad sin autoabandono. Y cuando un hombre llega aquí, algo se ordena profundamente. Su vida deja de girar alrededor de agradar y empieza a girar alrededor de respetar. Respetar su tiempo, su energía, su palabra y su criterio. Y ese respeto interno, aunque no haga ruido, es el cimiento sobre el que se construye una vida más libre, más estable y por primera vez verdaderamente propia. La mayoría de los hombres que ha sostenido este proceso empieza a notar algo definitivo. Ya no puede volver atrás sin sentirse incoherente. He aprendido que este punto marca una ruptura interna. Antes podías ceder, complacer o traicionarte sin demasiado ruido interno. Ahora no. Ahora cada vez que intentas volver a ser el bueno de antes, algo dentro se resiste. No porque seas arrogante, sino porque ya sabes el costo real de vivir sin criterio. Ser inteligente en esta etapa significa aceptar que tu vida ya no encaja en moldes antiguos. He aprendido que muchos hombres intentan forzar compatibilidad con entornos, personas y dinámicas que pertenecen a una versión pasada de sí mismos, y eso genera fricción constante. El problema no es que te hayas vuelto difícil, es que creciste. Y crecer casi siempre implica desajuste. Aquí aparece una verdad incómoda. Algunas personas no quieren tu evolución, quieren tu disponibilidad.
He aprendido que distinguir esto duele, pero libera. Cuando eras solo bueno, eras funcional. Ahora que eres inteligente, eres selectivo. Y la selectividad expone intenciones. No todos buscan tu bienestar, algunos buscan tu acceso. Verlo cambia tu forma de relacionarte para siempre. En esta fase, el hombre empieza a vivir con menos culpa, pero con más responsabilidad. He aprendido que la culpa te mantenía atado a expectativas ajenas. La responsabilidad te ancla a tu criterio. Ya no haces cosas para evitar sentirte mal, las haces porque decidiste que son correctas. Esa transición es profunda. Ya no te mueves desde el miedo, te mueves desde la elección. Ser inteligente también implica aceptar que no siempre vas a ser comprendido, y que eso está bien. He aprendido que la necesidad de ser entendido por todos es una extensión del deseo de agradar. El hombre que vive con criterio acepta que algunas decisiones solo tienen sentido para él, y lejos de aislarlo, eso lo fortalece, porque deja de vivir explicándose y empieza a vivir sosteniéndose. En esta etapa, el ruido interno disminuye. Ya no debates tanto contigo mismo. He aprendido que esa calma no viene de tener todas las respuestas, viene de actuar alineado. Cuando lo que haces coincide con lo que sabes, la mente descansa. El hombre deja de sentirse dividido, y esa unidad interna es una forma poderosa de estabilidad emocional. Muchos hombres temen que esta nueva firmeza los vuelva solitarios. He aprendido que lo que ocurre es distinto, el círculo se reduce pero se vuelve real, menos personas, más coherencia. Menos aprobación, más respeto. Y aunque al inicio se siente como pérdida, con el tiempo se siente como orden, porque una vida llena de relaciones desalineadas pesa más que una vida con pocos vínculos sólidos. Ser inteligente aquí también significa asumir el costo total de tus decisiones. Ya no puedes culpar a otros por cómo te tratan, porque ahora sabes que permites o no permites. He aprendido que esta responsabilidad absoluta asusta, pero dignifica, porque te devuelve el control. El hombre deja de verse como víctima de su entorno y empieza a verse como arquitecto de su vida. En esta fase, el hombre también aprende a decir no, sin cerrar el corazón. No desde la dureza, sino desde la claridad. He aprendido que esta es una de las habilidades más raras y valiosas. Decir no sin enojo, sin culpa y sin necesidad de justificarte, simplemente no. Y ese no, bien colocado, protege todo lo que sí importa. Aquí ya no busca ser bueno ni inteligente como conceptos abstractos. Busca ser coherente. He aprendido que la coherencia es el punto donde la bondad deja de ser debilidad y la inteligencia deja de ser frialdad. Es el punto medio donde puede ser firme sin crueldad y generoso sin autoabandono. El hombre que llega aquí ya no vive esperando validación externa para confirmar que va por buen camino. Se valida con sus actos, con su capacidad de sostener límites, con su tranquilidad interna, con la ausencia de resentimiento. Y esa validación interna es mucho más estable que cualquier aprobación externa. Este es un punto de madurez real, no espectacular, no visible para todos, pero profundo. El hombre deja de actuar para ser aceptado y empieza a actuar para respetarse. Y cuando eso ocurre, la vida se simplifica. No porque sea más fácil, sino porque es más honesta. Aquí ya no hay regreso cómodo. Pero tampoco hay confusión. Hay una dirección clara. Vivir con criterio. Sostener lo elegido y no volver a traicionarte para encajar. Y ese compromiso silencioso, mantenido día tras día, es lo que convierte a un hombre que antes solo era bueno en un hombre verdaderamente libre. La mayoría de los hombres cree que el objetivo final de dejar de ser solo bueno y empezar a ser inteligente es ganar poder, respeto o control. He aprendido que el verdadero resultado es otro: paz interna sostenida. No la paz superficial de evitar conflictos, sino la paz profunda de saber que no te estás traicionando, que tus decisiones, aunque incomoden, nacen de tu criterio y no del miedo, que puedes mirarte sin excusas. En este punto final, el hombre ya no necesita recordarse constantemente quién quiere ser. He aprendido que cuando la inteligencia se integra al carácter, deja de ser un esfuerzo consciente y se vuelve identidad. Ya no eliges poner límites, simplemente los tienes. Ya no luchas por no complacer, simplemente decides. La vida se vuelve más simple porque tú te volviste más claro. No ser solo bueno significa haber aceptado una verdad dura. Nadie va a vivir tu vida por ti. Nadie va a proteger tu tiempo, tu energía, ni tu dignidad si tú no lo haces. He aprendido que esta aceptación no genera dureza, genera sobriedad.
El hombre deja de esperar rescates emocionales y empieza a sostenerse a sí mismo, y esa autosuficiencia emocional es una forma silenciosa de libertad. Aquí el hombre entiende algo definitivo: la inteligencia aplicada a la vida no busca ganar todas las batallas, busca no librar las que no importan. He aprendido que cuando dejas de reaccionar a todo, recuperas una cantidad inmensa de energía. Esa energía no se desperdicia en justificarte, defenderte o agradar, se invierte en construir, en avanzar, en vivir con intención. En este punto ya no temes tanto al rechazo. He aprendido que el rechazo deja de doler cuando entiendes que muchas veces no es rechazo a quien eres, sino a quien dejaste de ser. A la versión disponible, complaciente y predecible. Y perder esa aceptación no es una pérdida real, es una transición necesaria. El hombre que llega aquí ya no mide su valor por cuánto da, sino por qué elige dar. Ya no confunde sacrificio con virtud ni dureza con fortaleza. He aprendido que este equilibrio es raro porque exige conciencia constante. Pero también es estable, porque nace del respeto propio, no de la aprobación externa. En esta etapa final, algo se consolida: confianza silenciosa. No arrogancia, no superioridad. Confianza. La confianza de alguien que sabe que puede sostener un no, que puede atravesar incomodidad sin huir, que puede perder sin destruirse. He aprendido que esta confianza no se aprende leyendo. Se construye decidiendo una y otra vez no traicionarte. Ser inteligente aquí también significa aceptar que nunca terminarás de aprender, pero ya no aprendes desde la necesidad de corregirte, sino desde el deseo de afinarte. El hombre deja de verse como alguien defectuoso que debe arreglarse y empieza a verse como alguien consciente que debe cuidarse. Esa diferencia cambia la relación contigo mismo para siempre. Al final, dejar de ser solo bueno no te vuelve alguien duro ni egoísta. Te vuelve íntegro. Y la integridad es una de las formas más raras de fortaleza, porque no depende del contexto. No cambia según quién esté enfrente. Se mantiene incluso cuando nadie mira. El hombre que llega aquí ya no vive pidiendo permiso para existir. Existe, decide, sostiene, corrige cuando es necesario y avanza sin dramatizar. Ya no necesita que la vida lo trate bien para actuar bien. Actúa bien porque se respeta. Este es el cierre real. Una vida donde la bondad ya no nace del miedo y la inteligencia ya no nace de la desconfianza. Una vida donde ambas trabajan juntas para proteger lo más importante: tu criterio, tu dignidad y tu capacidad de elegirte incluso cuando hacerlo tiene un costo. Y cuando un hombre alcanza ese punto, aunque no lo anuncie, aunque nadie lo aplauda, algo queda claro: ya no vive para encajar, vive para ser coherente. Y esa coherencia, sostenida día tras día, es la forma más alta de respeto propio.